Hola a todos, ¿cómo están? Feliz de volver con todo y sin duda los niños son lo más importante en la familia. Por eso te pedimos que pongas atención a los consejos de nuestro pediatra para saber tratar una gripe de verano o un resfrío. El Plus de la Tarde arranca así. Plus de la Tarde es presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia y Perfumería Catedral, porque amamos cuidarte. O sea, mucha gente, muchos padres se preguntarán, pero ¿por qué hay gripe en el verano? Puesto que es una patología muy frecuente en el invierno, y no es así. O sea, ocurre de que generalmente en el verano todos tenemos que usar el aire acondicionado en nuestro país por los calores muy rigurosos que tenemos, muy severos. Entonces, cuando, por ejemplo, todos salimos, los niños salen de una temperatura de 20, 21 grados a una temperatura de 35 grados o 40 grados, los niños también en el verano se bañan en la pileta y de la pileta salen afuera, van al jardín y entran un tiempito también en el aire acondicionado, y todas esas oscilaciones térmicas de la temperatura le castigan al cuerpo. O sea, la mucosa respiratoria, tanto nasal como, o sea, de vías aéreas superiores y de vías aéreas inferiores, sufren, son castigadas. Es decir, para que se entienda bien, bajan las defensas. Entonces, lógicamente, al bajar la defensa, vienen algunos microorganismos, invaden, y ahí es donde vienen procesos infecciosos, que generalmente en la primera etapa siempre son virósicos, o sea, de causas virósicas. Eso es muy frecuente en pediatría, pero tras una infección virósica pueden haber también infecciones bacterianas. Por eso están las gripes cuya sintomatología la conocemos todos, ¿verdad? Hay una congestión nasal, hay una chorrera de la nariz y nada más. Eso vendría a ser realmente lo que es resfrío. Pero es interesante que se diagnostique y se diferencie lo que es, por ejemplo, el resfrío de la gripe, que hay diferencias importantes. Por ejemplo, la gripe ya hay un estado del toque general. El paciente, el niño o la niña ya están más decaída, hay fiebre, hay presencia de tos, que puede ser una tos bastante importante porque hay una participación de los bronquios. Entonces, por supuesto, ya eso puede generar lo que se llama una bronquitis. Y también hay dolores musculares, decaimiento, falta del apetito. En los niños pequeños se puede diagnosticar la gripe porque hay una disminución en la actividad de jugar, hay una disminución y una alteración con respecto a la relación con los padres, es decir, el niño está más apático, el lactante está más apático. Entonces es importante ante esta sintomatología acudir al pediatra, porque solemos tener algunos casos, por suerte cada vez menos, de que los padres le automedican, y resulta de que aquí a veces la medicación puede ser peor que la enfermedad, porque hay algunos antigripales que les pueden hacer daño. No todos los niños de cualquier edad pueden recibir antigripales. A veces los antigripales pueden ser absolutamente dañinos, perjudiciales e invasivos para el organismo en sí. Entonces, todos esos aspectos tenemos que cuidar. Por eso, señores padres, es muy importante que ante la sintomatología que hemos hablado, de gripe sobre todo, acudan al pediatra en la brevedad posible, o si no, a la urgencia si es que no le encuentran a su pediatra. Plus de la Tarde fue presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia y Perfumería Catedral, porque amamos cuidarte.